Hola a todos, mi nombre es Luis Romero, soy uno de vuestros profesores de diagnóstico diferencial y en esta clase vamos a repasar los aspectos más importantes de dos tipos de vasculitis muy preguntadas en el examen MIR, la arteritis de la temporal y el Takayasu. Comenzamos a modo de introducción definiendo el concepto de vasculitis. Se trata de una inflamación y lesión de los vasos sanguíneos. Los pacientes acuden por una sintomatología general inespecífica, con fiebre, astenia, así como con manifestaciones orgánicas locales del tipo neurológico o renal. Además, encontraremos un aumento de la OBSG y leucocitosis. La clasificación de las vasculitis las agrupa en vasculitis de gran vaso, de mediano vaso y de pequeño vaso. Dentro de estas últimas distinguimos aquellas asociadas a complejos inmunes y aquellas de pequeño vaso asociadas a ANCAs. En la clase de hoy nos centraremos en las vasculitis de gran vaso, que son la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Comenzamos con la primera de ellas, la arteritis de la temporal, también denominada arteritis de células gigantes o Horton. La etiología es desconocida, pero se sabe que existe una predisposición genética asociada al HLA-DR4 y participación autoinmune. Es más frecuente en mujeres ancianas y es característicamente una vasculitis granulomatosa de grandes arterias, sobre todo afecta a la carótida externa y sus ramas. La anatomía patológica es una vasculitis granulomatosa de grandes arterias y es una panarteritis, es decir, se afectan todas las capas de la arteria y podremos encontrar infiltrados mononucleares y células gigantes como las que podemos ver en la imagen. Además, encontraremos también al microscopio una proliferación intimal, una necrosis de la media arterial y fragmentación de la elástica interna, como podemos ver en esta imagen que os he traído. La clínica de estos pacientes es de cefalea, que es el signo más frecuente. También encontraremos una exploración anormal de la arteria temporal, que estará dura a la palpación, sin pulso e inflamada, síntomas constitucionales inespecíficos, fiebre o febrícula en más de la mitad de los pacientes, y, como datos más importantes, la asociación con polimialgia reumática, la claudicación mandibular, que es poco frecuente pero muy sugestiva de esta entidad, la ceguera o síntomas de neuritis óptica isquémica e incluso accidentes cerebrovasculares y disección aórtica. En el laboratorio observaremos un aumento de la OBSG que nos servirá para la monitorización de la enfermedad y anemia como datos más característicos. Recordad el aumento de OBSG y la anemia. También estará aumentada la fosfatasa alcalina hepática y podemos encontrar trombocitosis, pero los leucocitos son normales. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y analítica y ojo porque esto va a caer en el MIR en forma teórica o en forma de imagen la ecografía de las arterias temporales, ese halo hipoecoico que si es positivo de forma bilateral puede excluir la biopsia y puede que esta no sea necesaria para realizar el diagnóstico. Por lo tanto, recordad el halo hipoecoico. De confirmación es la biopsia de la arteria temporal, aunque hay que recordar que si es negativa no excluye el diagnóstico, ya que la afectación arterial es de forma parcheada en esta enfermedad. El PET-TAC puede ser útil en el seguimiento, aunque cuidado con los falsos positivos, ya que las placas de ateroma también resaltan en el PET-TAC. Por último, a modo de repaso diagnóstico, mencionar los criterios diagnósticos de la arteritis de células gigantes y hacer mención a que se puede considerar arteritis de la temporal si presenta al menos 3 de estos 5 criterios. Una edad superior a 50 años al inicio de los síntomas, la cefalea de reciente aparición, la normalidad a la exploración de las arterias temporales, una velocidad de sedimentación globular superior a 50 milímetros en la primera hora y la biopsia de la arteria temporal que demuestre una vasculitis. Aunque este último punto recordad que se puede obviar si tenemos una positividad bilateral, ese halo hipoecoico bilateral, en la ecografía de arterias temporales. El tratamiento de elección son glucocorticoides, se puede asociar metotrexato o acetioprina y se pueden utilizar estos dos últimos fármacos como ahorradores de corticoides para disminuir la dosis de la misma y evitar los efectos adversos asociados a ellos. Si hay afectación óptica, se dan pulsos de metilprednisolona a dosis de 1 gramo intravenoso diario durante 3 días. Y recordad que no ha sido preguntado en el MIR, pero lo preguntarán, el tocilizumab, un anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 6, que reduce las recaídas y permite reducir también la dosis de corticoides. Además, siempre que no esté contraindicado, se debe asociar aspirina 81 miligramos, ya que reduce complicaciones isquémicas cerebrales. El pronóstico generalmente es bueno, las recidivas son frecuentes pero se controlan bien con los corticoides y para el control de la actividad de la enfermedad se usa la clínica y la VSG. La segunda de las entidades que vamos a ver hoy es la arteritis de Takayasu. También, al igual que la arteritis de la temporal, es de etiología desconocida y se asocia con el HLA-DR2 y 4. Es más frecuente en mujeres asiáticas jóvenes entre los 20 y los 30 años. Y es una vasculitis granulomatosa de grandes arterias que afecta sobre todo a los troncos supraórticos y en concreto a la arteria subclavia con más frecuencia. La anatomía patológica es una vasculitis granulomatosa de grandes arterias. Es una panarteritis con infiltrados mononucleares y células gigantes, al igual que la arteritis de células gigantes. Y en el microscopio podemos observar una proliferación intimal y una fibrosis que conduce a estenosis de la luz arterial.
La clínica suele ser insidiosa, con síntomas constitucionales, y luego los pacientes entran en una fase crónica o sin pulso, en la que destaca la claudicación de miembros superiores, entre otros síntomas como cefalea, síncope, etc. Son típicos los soplos vasculares y la ausencia de pulsos en las arterias afectadas. Y además estos pacientes suelen presentar hipertensión arterial, pero pueden detectarse cifras bajas de tensión arterial en los brazos. En cuanto al laboratorio, son datos inespecíficos, aumentan los restantes de fase aguda en el 50% de los pacientes, la VSG puede ser útil en la monitorización del tratamiento y pueden asociar una anemia de trastornos crónicos. El diagnóstico se basa en la clínica y en los datos de laboratorio y la confirmación se realiza con arteriografía, en la que observaremos estenosis de las arterias, circulación colateral y aneurismas que pueden aparecer en esta enfermedad. El tratamiento se realiza con prednisona a dosis altas, a veces es necesario añadir otros fármacos inmunosupresores. Además, el 50% requieren cirugía derivativa de bypass por esa estenosis arterial que antes comentábamos y se recomienda hacer arteriografías periódicas para controlar la vascularización. El pronóstico es generalmente bueno, la mortalidad es inferior al 10% y en casos en los que acontece suele ser de causa cardiovascular. Y por último, esta imagen para repasar las dos entidades. En cuanto a la arteritis temporal, recordad que afecta a arterias de mediano y gran calibre, sobre todo la afectación de la carótida externa y sus ramas, sobre todo la arteria temporal, y mujeres de edad avanzada. La cefalea de reciente aparición es el síntoma más frecuente. Recordad esa fiebre, esa neuritis óptica isquémica como complicación y el aumento de VSG y la anemia. Y del Takayasu simplemente recordad que se trata de una obliteración de los troncos supraórticos, sobre todo de la arteria subclavia, y la típica ausencia o disminución del pulso a la exploración de estos pacientes. Y esto es todo por hoy. Espero que la clase os haya sido de utilidad. Muchas gracias por escucharme. Mucho ánimo con el estudio, suerte y hasta la próxima.